cerebro ha evolucionado mucho más lento que el mundo. Vamos a estados de alerta y estados de estrés y estados de miedo en situaciones desadaptadas. En ese conocimiento, tú tienes que identificar esas zonas, ¿no? Pues de escasez, de miedo, de terror, pero como zonas que tienen una información. Y que si nos lo llevamos también a nivel corporal, María, que hoy estamos hablando de esto, ¿no? Eso, o sea, a lo mejor a uno le duele el estómago, a otro le duele. Identifícalo, sosténlo y mira qué señal te está dando. Bienvenida, María Gilabert, a La Gran Pregunta, psicóloga, B-Top Speaker y fundadora de diferentes organizaciones. Es un placer tenerte aquí y poder hablar sobre empresa humanista y la era de la IA. Bienvenida. Muchas gracias, Ramón. Un tema súper interesante. Cada vez hay más tecnología y cada vez más necesidad de ser humanos, lo que realmente somos. Estábamos hablando detrás de cámara, ¿no? Y justo creo que es un buen punto para empezar esta parte de ser humanos y en un comité de dirección, que es donde nos vamos a poner hoy, ¿no? ¿Cómo trabajamos toda esta parte de cada vez ser más humanos y ser más conscientes? Porque estamos tomando decisiones, ¿no? Que al final tienen un impacto directo tanto en nosotros, en nuestra persona, nuestra organización, como en nuestro territorio y cuenta de resultados. ¿Cómo está evolucionando el comportamiento? Yo lo que veo, claro, yo lo que veo es un trozo, ¿no? Al final la realidad es muy amplia. Lo que yo puedo ver es que estamos en un cambio de paradigma, que cada vez más hay más conciencia, los límites son más finos, es decir, ahora mismo hay personas que trabajan por su cuenta y trabajan en una organización. O hay personas que están en un proveedor y al mismo tiempo, al cabo de nada, están en empresa final. Es decir, los cambios son más rápidos, todo es más ágil y cada vez hay más conciencia y se pide más conciencia. Es decir, saber desde dónde estamos actuando, desde dónde estamos mirando, desde dónde estamos decidiendo, si viendo el panorama completo o solo mi perspectiva, mi creencia, desde mi miedo o desde una visión global. Y para esta mirada, ¿no? y esta forma de actuar, estábamos hablando del autoliderazgo, la importancia del Ujú. autoliderazgo para evolucionar la conciencia. Cuéntanos sobre esto, desde tu expertise, desde tu, bueno, este nuevo proyecto que acabas de abrir, desde tu mirada psicóloga. Vamos a hablar del autoliderazgo para evolucionar conciencia. Mira, el autoliderazgo para mí es clave, porque muchas veces veo líderes que quieren gestionar equipos o personas o desarrollar personas, sin embargo, miran mucho hacia afuera en vez de mirar hacia adentro, ¿no? Decir, vale, me estoy desarrollando, me estoy gestionando, me estoy liderando a mí mismo, que eso quiere decir actuar desde la conciencia, ser consciente de qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué estoy haciendo, y si todo ello está alineado con mis valores, y si hay un problema, hay un reto, hay algo a afrontar, que lo hay cada día y de todos los colores, ¿no? Cada uno tenemos nuestros retos del día, que digo yo, hay los aprendizajes del día, la gratitud del día y los retos del día, ¿no? Y me levanto y digo, vamos a vivir el día de hoy a ver qué nos toca. Porque la vida es una caja de sorpresas, ¿no? Al final no sabes qué vas a vivir, tú sabes lo que planeas, pero luego la vida sabe más que tú. Entonces, yo soy fan de hacer un plan y ese plan ir ajustándolo día a día a lo que voy viviendo, a lo que voy observando y a lo que permito que la vida me sorprenda. Y la persona misma tiene que tener esa responsabilidad de poder aprender y poder agradecer en vez de chocarte, ¿no? Chocarte con la realidad de que no es como tú quieres, no es lo que tú esperas, no es, pues no, mi amor, no lo es, ¿no? ¿Y con eso qué es? ¿Qué hacemos? Entonces yo creo que cada vez sí hay más conciencia, cada vez sí hay más desarrollo de lo que son habilidades blandas, soft skills, que para mí de blandas no tienen nada. Otra cosa es que sean intangibles y no son físicas de la comunicación, no la tocas, sin embargo mueve, impacta. La comunicación mueve todo aquello que vemos, ¿sí? Pero no la tocas. Entonces cada vez hay más foco y es más importante todo eso intangible y somos cada vez más conscientes de que eso intangible crea lo tangible, esas cuentas de resultados, esa motivación que pasa a la acción, esa capacidad de desarrollo. Entonces creo que tenemos que llegar al equilibrio interno para poder liderar.
Y eso quiere decir pues, en mi experiencia que me preguntabas, la parte ejecutiva y deportiva, que es donde más yo me he movido los últimos pues, 15, 20 años. Se dice rápido, preferiría decir 5, pero van pasando los años para todo. Me he movido mucho en empresa y deporte. Entonces, ahí yo siempre he trabajado mucho el nivel óptimo de activación, es decir, cómo conseguir el alto rendimiento. Y luego, a partir de ahí, cómo liderar y gestionar personas. Que ya desarrollas empatía, comprender tipos de comportamiento, hacia dónde va el mercado, cómo se mueven las diferentes generaciones, qué necesitan, cómo poder servir a aportar desde tus competencias, tus talentos, tus conocimientos a ese bien común, ¿no? A ese desarrollo de personas y cohesión de personas hacia un propósito común y unos objetivos comunes. Entonces, siempre he trabajado la parte mental, desde la neurociencia, psicología, etcétera, el alto rendimiento. ¿Cómo llegamos a un alto rendimiento? Pues primero de todo conociéndonos, ¿no? Es la curva del estrés. Si no te estresan nada, ¿no? Te tiras en el sofá, no te desarrollas, no tienes ninguna presión, no tienes necesidad de... Sin embargo, si te estresas tú o te estresan los demás, pues porque tienes que hacer unas entregas o porque tienes al equipo o es nuevo o hay cambios o hay una compra, fusión, adquisición, es decir, por mil cosas, ¿no? O porque tienes tu marido, tu mujer, tu niño o porque no llegas a la vida porque tienes todo a la vez, cuando tú te estresas, y ya sea por factores externos o internos, porque puede que no te esté pasando nada o te exijan nada, pero tú te estés exigiendo y te estés machacando a ti todo el día. Que esto pasa mucho. Pasa mucho que nos machacamos, nos exigimos, nos juzgamos. De hecho, la gente que juzga a los demás mucho es porque se tiene a sí mismo asfixiado. Entonces, hemos de regular bien qué nivel de exigencia tenemos con nosotros mismos y todos esos factores externos que suceden, cuánta presión nos están generando. ¿Para qué? Para poder regular el nivel de exigencia conmigo mismo que me lleva a mi máximo rendimiento. Y si el entorno es un caos y todo a la vez y se me exige y no llego, no llego, poder filtrar cuál es mi campo de actuación, cuál es mi locus de control, cuál es de mi impacto. Porque lo que no puedo controlar, no tengo que dedicar esa energía, porque simplemente me va a desgastar. Eso siempre y cuando lleguemos al nivel óptimo de activación. Y eso es lo que creo que cada persona ha de trabajar. O sea, ¿cuál es mi mejor versión? ¿Y cómo puedo estar el máximo tiempo de vida en este planeta en ese punto? Entonces, la vida que sabe más que nosotros, ¿no? Porque yo hago un plan y la vida lo mueve y pone oportunidades que pues a veces uno ve y dice, es por aquí, ¿no? Yo soy muy fan de la intuición. Hay diferentes formas de funcionar, todas son buenas. La mía es mucho más de intuir y luego los datos avalan esa intuición, ¿no? Otra gente funciona al revés, recopila datos, luego actúa y le funciona bien también, o no, también nos funciona mal a todos. Es decir, que todo puede funcionar bien y funcionar mal. La vida me llevó a, ahora, hace unos meses, meterme en otro sector, pero que no es un cambio, o sea, sí que es un cambio a nivel de mercado, pero para mí es una evolución a nivel de ser humano, que es la parte del cuerpo. Me ha puesto la vida una serie de circunstancias que en verdad, bueno, he abierto una clínica de medicina estética y medicina integral holística. Pero no porque se me ha girado la olla y digo, venga, ahora voy a hacer medicina estética, ¿no? Porque todo el mundo me dice, ay, pues yo había pensado en abrir, está en auge el sector tal. Y yo, pues yo no la había pensado en abrir, pero la he abierto. ¿Por qué? Porque han pasado una serie de circunstancias. Y estas circunstancias es que hace un año y pico, ¿te cuento la historia, Ramón? Sí. Sí. Mm. Hace un año y pico conocí a una mujer en un evento que presenté de Misses de Belleza en el Hotel Vela, en el W, en Barcelona. Espectacular, precioso. Y en el público estaba esta mujer. Esta mujer se llama Alicia, tiene 73 años ya. Y me habían hablado de ella, que sabía mucho de células madre. Un amigo mío me había hablado mucho de esta mujer, es muy sabia, es de ir a verla, tal. Y yo no había ido a verla en 3 años. Total, que aparece en ese evento, la conozco, veo como dos médicos la miran, etcétera. Y le digo, Alicia, ¿qué edad tienes? Y me dice 72. Y digo, vale, tenemos unos años para expandir tu conocimiento porque el mundo se va a la mierda. Es decir, hablando claro,
seres humanos nos estamos perdiendo y veo que tú tienes mucha sabiduría. Es una tía que en el 89 ya se fue a Alemania ya sola a aprender terapias alternativas. Es la típica persona que es un sabio que te cura, ¿no? Y sí que es verdad que personas que tienen ciertas enfermedades y han ido a un montón de médicos, etcétera, y no pueden curarse, pues con ellas se han sanado, ¿no? Que yo no te digo que ella lo haga de forma súper científica, súper tal, no, pero hay personas que tienen ciertos dones y están por el mundo, ¿vale? Entonces, no todo lo que sucede lo sabemos todavía los humanos, es decir, no sabemos todavía muchas cosas, que no quiere decir que otra persona sí lo sepa, pero sí suceden cosas que no tenemos controladas o no comprendemos aún. Entonces, al ver, pues, cómo la tecnología nos arrastra, ¿no? Cómo la información cada vez está más controlada por ciertos poderes y además hay mucho fake, hay mucho, es decir, ya incluso ya la gente graba y pone la inteligencia artificial, o sea, no es ni él quien está detrás de la pantalla. No sabemos qué es real, qué no es real, qué noticias son ciertas, qué no, qué información de los 500.000 millones de productos que hay en el mercado, cuáles son de verdad y cuál es marketing y cuál es poder. Es decir, claro, ahí empecé a entrar en un terreno que digo, wow. Le dije, ¿tú quieres expandir tu conocimiento? Porque era conocimiento real, ¿no? Ha ido a varios países, ha hablado con expertos reales, que luego hay intereses políticos, financieros, que hacen que según el país entre o no ciertas cosas, ¿vale? Que sanan. Que yo no digo que, porque también está el otro lado, ¿no? También hay muchas mafias, ¿no? Narcos, bueno, hay mucha historia. Entonces, hay una oscuridad muy fuerte que yo no quiero entrar ni paso, o sea, es como a mí dejarme en paz. Y otra parte muy interesante. Entonces, todo eso, ¿qué pasa? Yo le dije, si quieres expandir tu conocimiento, te ayudo. Y ella en ese momento me dijo, ay, nena, sí, sí, como, vale, ¿qué me estás contando? Y le dije, cuando abra la segunda edición de BitOp Speaker Premium, te aviso. Total, que ahí se quedó la conversación y 6 meses después abría la segunda edición de BitOp Speaker Premium y me venía a la cabeza Alicia, me venía a la cabeza María, ve a ver a Alicia, ve a ver a Alicia. Voy a ver a Alicia y le propongo participar en BitOp Speaker. Ella tiene 73 años, ¿no? Y le propones realidad virtual, inteligencia artificial, y que es, pues, me dijo que sí, pero que me lo cambiaba a cambio de tratamiento, es decir, que yo me tratara con ella. Así que empecé a ir cada semana y pues sueroterapia, osteopatía, mil historias, ¿no? Y empezó a sacarme todo, ¿no? Que si medicina china, que si anti-aging, que si tal, que si células madre por aquí, que si... Bueno, mil historias y yo, a ver, vamos a ordenar todo esto. 73 años de esta savia, no es fácil ordenarlo para encajarlo en el mercado. Entonces, a veces me tiraba 6 horas con ella, ¿no? Intentando integrar todo. Y entonces creé un plan estratégico. Creé un plan estratégico con líneas de negocio, ¿no? Una de productos, otra de pues clínica y franquiciar, otra de turismo en salud. Total, que con todo esto, claro, yo simplemente lo que intentaba hacer era bajar un poco a tierra toda esa sabiduría e introducirlo en el mercado para que llegue a la gente. Entonces, yo me iba a Miami en marzo, porque yo tengo empresa en Miami, de BitOp Speaker, etcétera, y tenía ese mes, todo marzo, tenía pues una conferencia en la Cámara de Comercio de España allí, montaba un evento de recursos humanos, un evento de BitOp Speaker, me entrevistaban además en la tele ahí en un canal. Tenía como ya bastante lleno marzo. Pues unos días antes de irme a Miami, me llama Alicia. María, he visto un centro en Balmes maravilloso. He quedado esta tarde para que nos lo enseñen. Y yo, ¿qué? Digo, si no buscamos un centro. Estábamos en la línea de producto primero testeando unas marcas. Voy y la intuición. Dije, aquí van a pasar muchas cosas. Visualicé cómo ahí en ese espacio iba a beneficiar a muchos seres humanos. Sé que parece una fumada, pero es lo que pasó y yo tengo que contarte lo que pasó. Yo lo siento. Luego ya me dirán fumada y lo que quieras, pero esto es la realidad y podéis venir a Balmes y ver cómo se ha hecho real, ¿vale? Y luego ya veréis la gente, la de cosas maravillosas que van a hacer, van a dar vida a sus proyectos, van a sanar a gente, van a... O sea, maravilloso. Pero el hecho es eso, yo sentí eso. Claro, es un centro en zona alta de Barcelona,
7 salas, más sala de espera, más office, más tal. Y yo, Alicia, aquí siento que van a pasar muchas cosas y que este sitio es. Y ella me decía, pero te vas a Miami y tal, y no tenemos el dinero, ¿y cómo lo hacemos? Digo, no lo sé, o sea, no me preguntes cómo porque no lo sé, yo solo sé que sí, es. Pero cómo, no lo sé, que igual luego no es, pero yo esto es lo que siento ahora. Total, que me iba a Miami y nada, me encontraba en el aeropuerto y me dicen que en 24 horas tengo que presentar todo porque si no firman otras clínicas, porque querían ese centro, porque el centro con licencia de medicina estética, de esas condiciones, pues, estaba muy buscado, parece ser. Yo no lo buscaba, pero Alicia me lo puso. Y yo, pues, siento esto, pues para allá que voy. Total, que tenía que presentar todo. El dinero, el aval, el responsable sanitario, tenía que constituir una empresa, o sea, y yo tenía que coger un vuelo, ¿no? Y era como, Dios mío, ¿cómo hago todo esto? Un arquitecto para que validara el proyecto técnico, o sea, muchas complejidades. Y yo, cogiendo un vuelo a otro país con otros retos, ¿no? Digo, yo no sé cómo sostener esto. Y yo recuerdo estar en el avión y decir, Dios mío, yo pongo los medios que pueda y tú haz, porque a mí se me escapa, ¿sabes? A mí se me escapa todo esto, o sea, no sé. Soy un canal, pues yo muevo como canal que soy, pero no sé. Total, que al final, pues lo conseguí todo. Fueron apareciendo todas las personas adecuadas. Fue un estrés, también te lo digo, de que si presentar plan de negocio, negociar con los de la licencia de medicina estética, negociar con la del alquiler, tatatí, bueno, mil historias, ¿vale? Pero lo cierto es que luego ese plan que yo tenía, que parte de la epigenética y que si quieres ahora te cuento, se ha ido dando, se han ido apareciendo, en 2 meses aparecieron, éramos ya 15 en el equipo, de los médicos que necesitaba, incluso una farmacéutica que era el perfil que necesitaba para una cosa, una enfermera en dermoestética, una que hace una terapia concreta de microcirculación que se conecta con toda la parte de suroterapia. O sea, me empezó a llamar como las personas adecuadas. María, he visto que te has metido en este sector. Pues yo justo estos últimos años me he metido en esto otro. O estos últimos años. Y yo alucinando, yo digo, desde luego que hay un Dios que orquesta, porque yo ni queriendo podría conseguir todo esto. O sea, es que ni queriendo, ni que me ponga yo a coger a 80 headhunters, ¿me entiendes? Eran como las personas adecuadas para que algo grande sucediera. Que esto parece muy bonito, pero ha sido muy duro, ¿no? Porque te digo esto así, pero ha sido muy duro a nivel de que si bancos, cosas legales, contratos, licencias, lo EPD, no sé qué, todo, obras, muebles, todo ha sido muy complejo y está siendo complejo, ¿no? Automatizar procesos, definir toda la estrategia, todos los tratamientos, todo, la metodología, todo. Muy complejo, pero muy potente. Entonces, lo que estamos haciendo, que va a ser una revolución, es ese equilibrio que yo te explicaba, que yo he trabajado con deportistas y empresarios a nivel mental, pasarlo también a nivel corporal, es decir, conectar cuerpo y mente y propósito, ¿no? Entonces, ese equilibrio que hay formas psicológicas de conseguirlo, también hay formas físicas de conseguirlo, y es a través de la epigenética. No sé si te suena lo que es la epigenética, Ramón. Cuéntanos qué es la epigenética. Si te parece, podemos hacer una cosa. Voy a hacer un breve resumen de todo lo que has explicado para, Venga, para hacer como un hilo conductor sencillo y entramos a la epigenética. ¿Sí? vale, Claro, porque fíjate, para mí lo que has contado es muy sencillo. Es decir, tienes una interacción con una persona que te comparte una sabiduría y tiene que ver con la parte más del cuerpo. Y tu intuición la escuchas, empiezas a interaccionar con ella, se da algo que es el trueque, en ese trueque se empieza, en tu caso, a conectar su sabiduría, pero ya a integrarla tú, empiezas a trabajar todo tu expertise de psicóloga, de mente, de estrés, de lugar óptimo, de top donde puedes llegar, conectándolo con tu cuerpo y escuchando tu cuerpo y empezando a cuidar y respetar tu cuerpo. Y todo eso, además hay un momento que tú ya no eres capaz de gestionarlo todo y haces un ejercicio muy sabio que es soltarlo y desde ahí se empieza a ordenar moviéndote en esa zona óptima de estrés y donde todas las piezas se empiezan a colocar.
Y esto te lleva a hoy, es algo real, tangible. O sea, has pasado de algo total que empieza en una interacción con otro ser humano muy natural a empezar, y además con un propósito muy claro, que es expandir el conocimiento de las personas que tienen más sabiduría. Y ahora tú has integrado esta parte corporal con la mental, y hay una parte intuitiva que cada uno le puede poner el nombre que quiera, ¿no? Pero que no se puede negar, que te lleva a manejarte en esta zona óptima de desarrollo. Entonces, esto es lo mismo que se debe de aplicar en un mando directivo, por mucho de que se piense que es una locura, porque no lo es. Para mí no. Y la gente que realmente se mueve en esa dimensión. Yo creo que Es decir, que está también, toda la parte de estrés, lo del estrés que dices, yo a veces estoy en el nivel óptimo de activación, pero a veces no, ¿eh? Quiero decir, no siempre estoy ahí, a veces estoy más estresada. yo creo que al final es, por lo menos mi experiencia me dice que es un ejercicio diario. Es decir, yo al final del día lo que tengo es que buscar ese equilibrio. Pero por Mm, supuesto, ¿sabes? Va para arriba y va para abajo. Pero exacto. busco el equilibrio y es al final del día, es cada día, ¿no? Y eso lo que hace es que hay mucha más eficacia en todo lo que se hace. Ujú, En las cosas exacto. mucho más eficaces, con muchos más resultados de los que se pueden conseguir de otra manera, pero para eso hay que, lo que hablamos mucho del desaprender, ¿no? Pero en realidad no es nada más que un autoliderazgo consciente, es un conocimiento profundo de quién eres y desde ahí interaccionar con los demás. Y vamos a la epigenética hablando solo de un detalle más que decías, ¿no? Que es, creo que es igual de estresante, y aquí es un punto que voy a poner desde mi mirada, ¿no? Igual de estresante es quedarse sentado en un sofá que hacer mucho. Como hablábamos de lo de, bueno, y te sientas en un sofá, no, no, estar sentado sin hacer nada y sin culpa y disfrutando de ese momento y de ese placer, tienes que tener también ese equilibrio. O sea, entre el no hacer y el hacer, tienes que ser capaz de disfrutar de los dos. Pero si no estás en una acción continua, sí, que te puede llevar a unos desequilibrios grandes, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de no hacer y no sentir culpa por ello es otro trabajo a realizar, ¿no? Entonces yo creo Sí, lo que es todo, Ramón, cada uno tiene su punto. que eso es, pero lo quería dejar porque como cada uno tiene su punto y buscamos mucho el respeto, ¿sí? O sea, lo quería dejar porque hay muchos oyentes. Entonces, oye, que cada uno encuentre su punto. Exacto. Hoy tú nos estás regalando un regalazo que es tu experiencia. Pues ahora sí que te diría, podemos pasar como a la siguiente fase que es la epigenética y entrar en Vale. esta parte. Vale, por matizar lo del punto, ¿no? Porque es importante que cada uno se escuche a sí mismo. Es decir, lo que yo esté en el sofá no tiene por qué ser lo que tú estés o otro esté. Hay gente que su evolución es pasar del sofá y empezar a hacer algo. Porque a veces cuando estás en el sofá, me refiero a no estar un rato, un día, sino no hacer nada, no luchar por nada, no sentir nada. ¿Por qué? Porque no crees en ti. Si no, si tú crees en ti, te conoces, te valoras, etcétera, tú no te quedas tirado ahí. Tú quieres vivir y quieres aportar al mundo y quieres aprender y quieres conectar. Entonces, eso es una cosa que tiene que evolucionar hacia ahí. Y luego está lo otro, ¿no? Que es personas que yo venía más de ahí, ¿no? Nos pasamos de acción. Oye, hay que también saber parar, mirar la naturaleza, mirar un niño reír, disfrutar cada día de pequeñas cosas que hacen la vida grande. Y eso también hay que aprenderlo, pero creo que cada uno tiene su camino y tiene que saber qué es lo que tiene que aprender. Yo eso 100%. lo aprendí y lo voy practicando cada día hago meditación, hago tal. No quiere decir que no pueda estar en la acción, porque yo me gusta, lo disfruto y es verdad que pienso más, siento más y me muevo más que la mayoría de la población. Entonces, a mí no se me puede pedir o exigir que piense menos, que sienta menos, que esté más quieta. No, ese eres tú, no soy yo. ¿No? Yo soy movida y me tengo que permitir moverme. ¿Que he aprendido a estar quieta? Sí. ¿Que tengo que forzarme a lo que la población querría? No.
he de canalizarlo a cosas positivas, que es lo que he hecho y es lo que me permite hacer todo lo que hago. Y mucha gente me dice, María, pero ¿cómo haces tantas cosas? No entiendo. Precisamente hago tantas cosas porque duermo 8 horas al menos, bailo, disfruto de mi familia, es decir, busco ese equilibrio. Donde sí trabajo mucho y me encanta trabajar porque para mí mi trabajo es mi pasión, es crear, es mover, es aportar, es aprender y a mí me flipa. O sea, me nace un sábado, un domingo, una mañana, una noche, da igual, me nace y si me nace, lo abrazo y lo vivo y me encanta. Ahora, también disfruto de lo otro y también busco ese punto donde cuánto tengo que bailar, cuánto deporte y ya no cuánto siempre, sino cómo me voy escuchando a mí y dando lo que mi cuerpo pide. Entonces, creo que eso es muy individual y de eso trata precisamente la clínica y la epigenética de lo que te voy a comentar. Vamos a ello porque me parece que lo has dejado muy claro y al final estamos hablando de intuición-acción, ¿sí? Entonces, al final la capacidad de ser libre en esa intuición para tomar decisiones y la creatividad para accionarlas. Ujú. Y ahí encuentra un equilibrio, ¿sí? Y ahora pasamos al tema La fuerte. epigenética, venga, que es donde me he puesto a accionar ahora. A crear y accionar, porque claro, ahí es donde estoy poniendo creatividad, que a mí me encanta innovar, inventar, tal, conectar cosas que aporten un valor mayor, ¿no? Porque al final es la suma de todos, no es que yo me lo invente, es que no, yo voy cogiendo y voy haciendo una nueva forma que aporte un valor, y eso es innovar, no es de la nada, ¡uh! De hecho, neurocientíficamente se ve que no se crea de la nada, sino son conexiones, ¿no? Entonces, la epigenética, ¿qué es? Al final, la genética, pues son los genes que tú tienes, ¿no? Tu papá, mamá, cóctel, tiquití, ¡pum! Ramón, nace Ramón. Entonces, Ramón, con esa carga genética, ¿no? Esos dados que echan, ¡pumba! Te tocan los que te tocan. Bueno, ahora ya hay selección incluso genética. Pero bueno, poniendo un poquito si no seleccionamos genes, te caen esos genes. Esos genes pueden manifestarse o no. Es decir, tú puedes tener muchas potencialidades que no desarrollas, igual que potenciales enfermedades que no manifiestas. ¿Sí? Depende de qué. Pues de todo lo que interacciona contigo. Hace que se manifieste o no. ¿Sí? Es igual, hay algo, por ejemplo, imagínate que está a oscuras la habitación, si pones luz se ve, si no, no se ve. Pues lo mismo, pero aplicado a un mundo físico, ¿no? Que se manifiesta y que no se manifiesta. Entonces, la epigenética es la ciencia que estudia todos esos factores que impactan en que tus genes se expresen. Eso quiere decir todo, desde lo que piensas, lo que comes, el medio ambiente, etcétera. Concretamente, lo que nosotros hacemos ahora y lo que estoy tratando es de integrar la parte de epigenética con planes personalizados. Desde la parte psicológica, la parte nutricional, la parte médica, la parte estética y la parte deportiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues partimos de una muestra de cabello. Esta muestra que tiene que tener la parte de células, o sea, la raíz. Lo ponemos en una máquina, esta máquina envía la información a Alemania, un laboratorio, o Miami o México, o sea, ahí depende de dónde venga la muestra. Trabajamos con 3 concretos. Entonces, esto nos devuelve un informe de qué necesita tu cuerpo para ser su mejor expresión genética. Eso quiere decir que tus células lleguen a la homeostasis, al equilibrio. ¿No? Antes hablábamos de equilibrio mental, pues ahora hablo de equilibrio celular. El equilibrio celular nos va a permitir que se manifieste lo mejor de nosotros, que las cosas se manifiesten lo mejor posible donde se han de manifestar, las del corazón en el corazón, la pierna en la pierna, es decir, que todos cumplan sus funciones, y me refiero a todos en tu cuerpo, ¿sí? Tus órganos, tu sangre, tu todo. Entonces, eso nos da ese informe de decir, vale, pues esta persona, pues vitamina C o vitamina D, o estos aditivos le desequilibran, tiene que regular esto, no tiene que tomar esto, es decir, a nivel depende de lo que escoja la persona, ¿vale? Porque nos focalizaremos en 4, en belleza, empresa, o sea, ejecutivos, deporte y longevidad, es decir, para vivir más años, más guapo, ¿eh? Más sano y con más rendimiento. Antes era más rendimiento,
ahora le he metido también la salud, más años y más guapo. Pues quien quiera eso, pues maravilloso. Entonces, ¿con eso qué hacemos? Pues a raíz de eso lo complementamos con pruebas científicas ya de más tradicionales, ¿no? Un análisis de sangre, por ejemplo. Un análisis de sangre te dice qué hay en tu sangre. Eso es que ya se ha manifestado. En un análisis de sangre, pues decir, ay, mira, le falta hierro, o le falta, no sé, le falta vitamina C o vitamina D, porque no hay sol, o puede ser un problema de tiroides, o un tema hormonal, testosterona, es decir, varias cosas, ¿no? O el tema de azúcar, la diabetes, o el tema de obesidad, que quizá hay un sistema que no está funcionando y hay que regular. Pueden ser muchas cosas. Entonces, la analítica nos dice qué hay, pero la epigenética nos dice qué falta para llegar a un equilibrio y evitar que llegue a estar en sangre. Entonces, hay cosas que estarán en sangre ya manifestadas y también se tengan que regular a nivel celular, a nivel de epigenética, pero hay cosas que quizá no se manifiestan en sangre todavía, pero que nos está diciendo, ojo, que en estas células ondas electromagnéticas están afectando de más. Estos aditivos que a otra persona quizá no le afectan, a ti sí. Entonces lo que hacemos es personalizar mucho. Y entonces a partir de esa información de pruebas médicas y epigenética, un plan de 3 meses y luego ya seguimiento. Y cada persona escoge, pues yo quiero trabajar la parte mental o no, o todo. Y entonces la parte médica, pues depende de cada caso, pero es pues con sueroterapia, que al final es inyectado, mesoterapia, PRP, que es plasma rico en plaquetas, que es regenerativo. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Tratamientos lipolitíticos, tratamientos capilares, ¿no? PRP capilar, por ejemplo, al final la mejor medicina es PRP, que es tu propia sangre. Se extrae tu sangre, se centrifuga y esas plaquetas, o sea, pero de una forma concreta y una zona concreta y con una aplicación concreta, se te inyecta y eso regenera. Entonces, al final lo que hacemos es integrar medicina estética integral, porque en mi sociedad, que vamos a firmar ahora, ¿vale? Estamos acabando el tema. Ella es médico estético y médico endocrino. Entonces, ideal, es que ha aparecido la persona ideal para esto. Pues estamos creando toda esta metodología. Y de hecho hacemos venta cruzada con otra empresa que son expertos en nutrición y entrenamiento. Nosotros haremos la parte más psicológica, belleza y médica. Y trabajamos en conjunto bajo el mismo informe, con el mismo software, etcétera. Que lo del software son varias cosas porque ahora, por ejemplo, estoy trabajando toda la automatización de procesos con inteligencia artificial, en qué partes de los procesos hay que poner agentes de IA, todo. Desde Go High Level, Mace, N8N, no sé qué, o sea, 20.000 historias de inteligencia artificial y de tecnología, porque al final todo esto, lo que me estoy focalizando estos meses es que tenga muy buena estructura para poder crecer, porque si no es inviable. Fíjate, dos cosas, ¿no? Otra vez. Una, la parte del código genético y la epigenética y toda la parte, me recuerda un poco a el doctor Carlos López Otín, ¿no? Que es un doctor que sugiero escuchar, ¿no? Y tiene varios libros y él habla de, bueno, pues esa combinación de 4 letras que salen en 3.000, con 3.000 letras diferentes y la combinación individual de cada uno y esa personalización. Y esa hiperpersonalización que hablas, ¿no? Llegar a la personalización de cada persona que es única y repetible, ¿no? Y en esa combinación, como todo lo que es el conocimiento que estás hablando, que se puede tener de la persona, ¿no? Lleva a poder tener un seguimiento y una evolución personalizada que funciona para él o para ella. Y tú lo llevas a 4 áreas, pero desde una mirada integral, ¿no? Ujú. Entonces, en esta parte, al final, si hablamos primero del humano y después del negocio y la IA, para hacer una reflexión desde ahí, para mí lo primero que hemos hablado es toda la parte humana de autoliderazgo, de conciencia, de autoconocimiento, llevado a realmente quién eres, ha llegado un momento donde tenemos datos muy precisos y podemos trabajar de manera muy precisa esa evolución. ¿Sí? Ujú. Después has hablado de la parte de, y esto además lo estoy contando con la experiencia de un negocio, ¿no? En un negocio donde primero ese autoliderado y esa conciencia del más integral lo hago mío, veo las oportunidades que hay
y empiezo a cerrar negociaciones con socias, con partners, que me llevan a poder expandir este conocimiento que quería expandir y ahora Ujú, estoy creando sistemas eficaces y eficientes para que se pueda expandir aún más. claro. ¿Sí? Entonces, en esta parte, y ya que estamos aquí y entrando en este momento, sí me gustaría entrar en la parte, nos has explicado toda la parte de humanismo, autoliderazgo, autoconsciencia, evolución, hiperpersonalización. Nos has explicado el negocio, vamos a meternos en esta parte y ahora, cómo todo esto lo conectamos con la IA. Es decir, cómo se está gestionando todos los procesos para que haya esa parte ética, al mismo tiempo esa parte que gracias a una gestión del conocimiento va a ir aprendiendo y evolucionando para hacer expandir ese conocimiento y evolucionar conciencia. ¿Cómo estáis utilizando toda esta parte en los sistemas eficientes y con IA? A ver, o sea, te puedo explicar una parte, tampoco te puedo decir todo lo que hacemos, ¿vale? Hasta donde puedas, ¿sabes? O sea, Claro, si no se me replica, es que no. hasta donde quieras, que De aquí hecho, pues, explicaría hasta la poco. zona óptima. Claro, hasta que se patente, quiero decir, Claro, y pues no sé hasta si la se zona patentará, óptima, porque cuando Rafa. patentas también te pueden copiar, entonces todavía te pones más pública la información. A ver, lo que sí te puedo decir es que la inteligencia artificial nos va a facilitar ciertos procesos que antes quizás requerirían pues que alguien esté contestando, que esté llamando, etcétera, etcétera. Luego a partir de ahí ya lo que desarrollemos o no, ya lo veremos. Obviamente la inteligencia artificial nos va a ayudar. Nos va a ayudar en análisis de variables, en tener datos, en integrar, pero luego todo eso ya no es solo inteligencia artificial, también necesitas automatizar, crear estructura, crear metodología, las personas que vayamos alineadas, que lo utilicemos de forma similar bajo un propósito y una dirección común. O sea, la inteligencia artificial al final lo que es como una fuente de conocimiento general, pero quizá a veces no quieres el general de todo el mundo en pupurri, sino que lo quieres muy seleccionado. Entonces tienes tú que hacer tu propia inteligencia artificial con información filtrada, ¿no? Que es un poco lo que hablaba yo de esta mujer que es muy sabia y que digo, ojo, esto se tiene que transmitir, pero de forma real, no en el medio de todo, ¿eh? Con todo, que nos volvemos psicóticos al final, o sea, creemos más a la IA que a nosotros. Ayer, por ejemplo, operaron a una persona y me llamó, bueno, me escribió un amigo muy agobiado de, me han dicho que se puede morir, tal. Y entonces lo consultó con ChatGPT, ¿no? Y digo, le ponía el 10% de probabilidades, ¿no? Digo, vale, porque había entrado en una operación, ¿no? Su amigo. Vale, y digo, bueno, primero que te puedes morir tú también ahora mismo, es decir, ¿te puedes morir? Sí, se va a morir, es poco probable, ¿vale? Es poco probable. Salió bien, ¿eh? La operación y tal. Pero en ese momento de agobio, o sea, su fuente era ChatGPT. Un médico le ha dicho, puede morirse, o sea, puede morirse, poder, todo puede ser, ¿no? Me decía, es que ha tenido muy poca empatía y solo me ha dado, pues, ¿qué puede pasar? Y claro, y digo, bueno, ya. Primero que si tú te lees el prospecto de cualquier fármaco, también te avisan de todo lo que puede pasar y no te pasa en general, ¿vale? Entonces, antes de una operación, pues claro que firmas cosas de anestesia, de riesgos. No quiere decir que esos riesgos. Ahora, ¿cuánto riesgo hay? Le pregunto a ChatGPT y me lo creo. A ver, yo digo, mira, voy a preguntarle yo, pero con otro contexto. Y me salía entre un 0 y un 1%. Digo, mira, y ChatGPT dice que hay una probabilidad de un 0 y un 1%. Ahora mismo tú no puedes hacer nada con la operación. Con lo cual, distráete, confía y luego, pues lo que sea, se gestiona, ¿no? Pero no podemos basar nuestra realidad, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestra vida en datos que no sabemos, porque es que yo no digo ni que sea verdad ni el 0, ni el 1, ni el 10, ni el 50, pero que está muy sesgado todo de cómo lo planteas, cómo tienes a tu IA educada, ¿eh? Porque al final puedes poner incluso sé duro o sé súper complaciente. A mí, pues hay veces que me apetece que me regale el oído y me diga, claro que sí, te entiendo perfectamente, María, o sea, eres maravillosa, genial, pues oye, ahí me sirve de caramelito. Pero otras veces quizá necesito, oye, dime la cruda realidad porque necesito información real para poder gestionar, porque si no me voy a autoengañar. Claro, entonces, una cosa es educar a cómo quieres y saber usarlo, pero otra cosa es qué inteligencia artificial estamos utilizando.
Si ChatGPT general, que está muy bien para algunas cosas, pero para otras nos va a hacer cometer muchos errores, porque nos vamos a pasar a basar en información que quizá no aplica, o no es real, o no está contrastada, o es una suma de cosas que no tienen fiabilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante crear la propia inteligencia artificial y que cada vez más empresas lo hacen, porque sí que es conocimiento colectivo y rápido, instantáneo, o sea, nos hace ganar velocidad, ganar orden, estructura, facilita tareas, pero hay que ser muy, muy selectivo en qué inteligencia artificial utilizamos. Bueno, dos cosas, ¿no? Lo primero, me ha encantado la parte de la muerte como la gran maestra, ¿no? O sea, se acojona porque no ha sido empático. O sea, bien, pues ya sabe lo que tiene que hacer, ser empático. A partir de ahora, la No, muerte no como había la sido gran empático maestra. el médico. Digo, vale, había entendido el otro, ¿no? Pero da igual, es la muerte como la gran maestra. Yo, si era el Bueno, le médico, había dicho que se puede morir. El médico le había dicho se puede morir, pero el médico sabemos que tiene una tendencia natural a ser racional y cubrirse, porque es, o sea, es claro, lo que exacto, por toca eso. comunicar de forma natural. Lo que me reía más como la muerte como la gran maestra, como la aceptación de la muerte total y absoluta, y empieza a aprender a morir y a aprender a vivir y a actuar acorde a que esto se acaba y que cómo te gustaría dejar aquí el recuerdo. Y cómo te Claro. gustaría disfrutar de esto que se llama vida y que hay una, que sepamos. Ujú, Pues disfrútala, ¿sí? A partir de ahí, has hablado, y volviendo al negocio, ¿no? Es que has tocado cosas que me parece que das un conocimiento para indagar ahora más, ¿no? Es, oye, sí, la IA bien, pero vamos a hablar de cosas. Propósito, estructuras, personas alineadas, modelos, metodologías. Algo que me parece clave que pongo yo en todo esto, que es gestión del conocimiento real, o sea, un mm, knowledge center realmente potente de la organización, y a esto empezar a tomar decisiones de qué IA debe entrar en cada uno de estos procesos para eficientar más, devolviendo el conocimiento y aprendiendo del conocimiento que generamos. ujú, Al final, esta parte es clave para poder eficientar al máximo y expandir el máximo, en tu caso, este conocimiento que quieres expandir, ¿no? Que te empezó a dar esta señora, volviendo al origen de la conversación que mantenemos los dos, ¿no? Es decir, oye, ujú. tengo esta sabiduría y tú dices, quiero expandirla. Claro, y luego ella me inspiró, pero luego he ido descubriendo mucha más gente que también sabe mucho. Entonces al final veo como, jo, pues cojo gente, o sea, veo talento, sabiduría, pues me apetece, bueno, me apetece, me nace como unirlo y que se expanda y llegue al ser humano. O sea, mi objetivo es humanizar, pero humanizar en sus vertientes, ¿no? Es poner mis talentos, que son tres básicamente, al servicio de humanizar, que es crear, conectar y comunicar, es lo que se me da mejor. Pues eso, ponerlo al servicio de humanizar. Sí, de ser humanos, ¿no? Yo creo que algo, volviendo a la psicología también, que nos une en esta parte, tú como psicólogo y a mí como una rama que me gusta estudiar, ¿no? Pero no he estudiado, hablaría del ser, de la autorrealización del ser de Maslow, ¿no? Este gran libro, ¿no? Donde él ya habla de la autorrealización del ser. Habla incluso, y me gusta mucho su mirada de, no hablemos de talentos, Ujú, autorrealizar es otra cosa, no es talentos. O sea, lo he visto en una ama de casa, lo he visto en y no lo he visto en gente muy talentosa. Estamos hablando de otra cosa. Es un nivel de conciencia elevado y es un nivel de conciencia donde tú actúas desde la máxima libertad y con la máxima creatividad. Eh, Poca gente lo alcanza. Debería de ser el camino, el autorrealizar el ser. Y simplemente para eso, ¿no? Para lo que dices tú, ser humano. O sea, al final es hacer en ti ese ser humano integral y que los demás, oye, expando lo que estoy haciendo para que a los demás les llegue, ¿no? Pero yo creo que ujú. aquí, en 1973, después de 3 años de la muerte de Maslow, se publica el libro y deja una joyita, ¿no? Deja una mirada muy, muy sabia, que es otra de las cosas que has dicho, rodearme de gente sabia, que además tiene unos talentos desarrollados. Yo haría ahí, y además tiene unos talentos desarrollados, porque hay mucha gente talentosa que es un desastre
a nivel de ser humano y de autorrealización. Y esto es de lo que te quieres rodear. En esta parte justo pues ha llegado este reto, que además me encanta como lo dices, ¿no? Que es unir mente, cuerpo, espíritu. Esto me ha llamado, es mi nueva vocación y me pongo a ello porque es la Mm. llamada, es lo que quiero poner al servicio de los demás. Bueno, yo creo que esta parte es clave, ¿no? Y además me gusta que venga de una señora de 73 años, porque es poner en auge algo que es clave, ¿no? Que es mirarnos cómo nos relacionamos con las personas mayores. Y con esa sabiduría que antaño, no voy a hablar de psicología, pero sí de antropología, antaño las mujeres las mayores eran las que gestionaban el bien común de la tribu en la Ujú, toma de decisiones, porque eran las que más experiencia tenían con una mirada más al bien común. ujú. Entonces, creo que en esta era, ¿no? Que parece que todo va veloz, hay que saber profundizar para expandir. Y como Ujú. no lo hagamos, a lo mejor estamos haciendo el tonto, ¿no? Bueno, lo Y hacemos bastante. claro, yo Bueno, creo yo que sin cabeza, yo me levanto a veces y observo, ¿no? Observo. Esta mañana me he levantado y he ido por un bocadillo a un bar. Y me apetecía coger el coche, ir, tomar mi bocadillo, me apetecía y observar en la estación, ¿no? Que luego me he vuelto aquí, ¿eh? Quiero decir que no era... Pero observar y pensar, iba mirando y yo, mira, esta va por sus retos del día. El otro está preocupado, el otro agobiado, ¿no? Como poder observar lo automáticos que vamos sin parar a mirar realmente hacia dónde queremos ir. y además, Vamos. Tiriri, claro, tiriri, yo tiriri. creo Digo, que Dios mío. además en esa parte, ¿no? Volviendo un poco a eso, en realidad al final todo el mundo, y esto es ecuánime al ser humano, quiere autorrealizarse, autorrealizar el ser. Además, o Mm, sea, esto lo quiere todo el mundo. ¿Sí? O sea, no es cuando se nos olvida este camino, nos podemos llenar de otros objetivos, que está bien, pero al final empiezas a caer en un piloto automático que se te olvida lo realmente importante. Que lo realmente importante es eh, esa parte de estado de plenitud, de alegría que puedes expandir porque has ido a lo profundo, porque sabes realmente, tienes este autoconocimiento, esta conciencia de que tampoco te pertenece, sino que es un estado y que estás en él y que esto lo puedes expandir. ¿Sí? Y para eso requiere, y aquí es donde voy también a conectar con este primer mundo que hablábamos de culturas organizacionales, ¿no? Y la parte más de comités de dirección, pero me lo puedo llevar a líderes y tal, que es qué cultura tenemos para que esto florezca y seamos más humanos, eficaces y sepamos utilizar la IA donde realmente aporta. Entonces, ¿qué cultura potencia esta autorresponsabilidad para ser eficaces en el bienestar de las personas, empezando por uno mismo, en el cuidado del planeta, empezando por tu territorio más cercano, no yéndote al infinito y más allá, ujú. cuenta de resultados que al final sea positiva, que lo material y la abundancia es maravillosa. Por poner un matiz, ¿no? De lo que comentamos, tengo la gran suerte porque o sea, me siento súper afortunada de vivir en autorrealización y en abundancia en muchos aspectos. No quiere decir que tenga todo, pues no tengo hijos, pero bueno, si tengo que tenerlos ya los tendré y si no, no los tendré. Es decir, hace tiempo aprendí a soltar lo que ha de ser y a abrazar y amar lo que tengo y disfrutar, ¿no? Mi madre ya me decía pequeña, ¿cuántos dedos ves aquí? ¿Cuántos ves, Ramón? 10, ¿Y ahora? 5. Pues eso es lo que tendrás en la tierra, me decía, ¿no? No busques tener todo, sino disfruta de lo que tienes, pon a servicio, aprende, vete a la vida con tu talón de Aquiles, porque yo me ahogaba, tenía ansiedad, tenía asma, y yo me ahogo, me decía, sí, hija, te ahogas, pero es que tú te vas a ahogar, o sea, quiero decir, aprende a vivir con ello, ¿no? Y efectivamente aprendí a vivir, pues oye, si tengo un poquito de tal o de cual, o me duele tal o cual, es mi estado de vida, no me voy a focalizar en eso, sino en todo lo que sí puedo vivir, aunque no sea todo, ¿no? Entonces, yo sí me considero muy afortunada, pero también es cierto que cuando no tenemos cubiertas ciertas cosas o estamos en situación de alerta o en miedo, es muy complicado
llegar a esa abundancia y esa autorrealización. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es clave que uno se autolidere, se trabaje sus miedos, su autoestima y, sobre todo como líderes, tengamos en cuenta en qué estado están las personas de nuestro equipo. Si no tienen necesidades básicas cubiertas o ya no básicas, ¿no? Porque una cosa es el dinero, pero otra cosa es la autoestima. Es decir, necesita mucho reconocimiento o necesita mucho poder o necesita mucho de algo. Pues intentar acompañarle, uno, a que no necesite tanto y dos, dárselo si lo necesita, ¿sí? No luchar con lo que ha de ser, sino acompañar con lo que es para que pueda ir evolucionando y confiando en sí mismo y sintiendo que no necesita tanto como cree necesitar y no está en peligro y alerta como cree estar. Porque el cerebro ha evolucionado mucho más lento que el mundo. Entonces, vamos a estados de alerta y estados de estrés y estados de miedo en situaciones desadaptadas. Es decir, no tenemos que estar en ese nivel de alerta, pero nuestro cuerpo lo está, porque estamos acostumbrados y evolutivamente pues todavía no hemos desarrollado eso. Entonces, creo que como líderes es clave comprender en qué estado están las personas de nuestro equipo y antes de querer que desarrollen todo, hay que cubrir que no estén en miedo y no estén en alerta y en supervivencia, porque ahí nos sale lo peor. No nos sale el bien común, nos sale sobrevivir y tiene sentido, o sea, evolutivamente es lo que es. Pues claro que va a sobrevivir, ¿no? Hay gente que es majísima cuando todo va bien y cuando va mal, pues ves su, ¿no? Entran todos los temas legales, todos los temas financieros y te dices, ostras, el demonio que habitaba en ti. ¡Wow! ¿No? Eh, pues conoces a la gente ahí, pero conoces su parte de supervivencia. Entonces intentemos no tenernos ahí. Tenemos la suerte ya de, por donde hemos nacido, tener un montón de cosas maravillosas que muchas otras personas no tienen. Sin embargo, sufrimos como si nos faltaran muchas. Sí, me gusta lo que has dicho, ¿no? Fíjate, en la parte del modelo, ¿vale? Para mí clave, para el modelo diseñado, que hemos diseñado para poder trabajar de esta manera, ¿sí? Lo primero que has hablado es el autoliderazgo y la autoconsciencia, es el líder que se conozca, ¿no? En ese conocimiento, ¿sí? Tú tienes que identificar esas zonas, ¿no? Pues de escasez, de miedo, de terror, pero como zonas que tienen una información y que si nos lo llevamos también a nivel corporal, María, que hoy estamos hablando de esto, ¿no? Eso, o sea, a lo mejor a uno le duele el estómago, a otro le duele. Identifícalo, sosténlo y mira qué señal te está dando. Pero cuando lo devuelvas hacia afuera, transfórmalo ya desde la parte de haberlo comprendido, poderlo entregar en forma de más servicial, más de dirección, más de claridad. Si tienes que hablar de estrategia, ¿sí? Más de algo objetivo, si tienes que ser algo muy numérico. Tienes que ser responsable de ser capaz de transformar eso. Y a partir de ahí te vas al otro. Y en el otro, para mí en el mapa de oportunidades del otro, en el eje de necesidades, siempre digo que hay dos básicas. Una es el reconocimiento, que has dicho, y reconocer no es que sea lo que yo quiero que sea. Reconocer es ese miedo que yo he transformado antes de conectar con el otro también lo tiene. Reconocerlo, verlo, dialogarlo, acompañarle, ¿sí? Para evolucionarlo y desde ahí entrar a la zona de desarrollo, que es, oye, vamos a ver, de tareas, de objetivos, Claro, esto es liderar, esta es la base del liderazgo, esto es liderar, todo lo demás son sucedáneos. Y eso te lleva después a negociar unos objetivos y las negociaciones es algo hiperhumano, ¿sí? Entonces, si alguien se comporta en un estado de supervivencia y se pone autoritario, orgulloso, tira de moral, te dice que has actuado mal y entonces yo me lo voy a quedar todo. Yo creo que ahí solo se puede entrar, uno, la parte de compasión, está actuando desde la sombra y todos actuamos desde ahí. Y otro, las acciones que te lleven a ti como líder, a tener claridad, estrategia, paz, hacia dónde vas, ¿sí? Para alcanzar los objetivos. Esto es humano, esto es ser humano. No es más. O sea, eso sí de sencillo.
y al mismo tiempo complejo. Por eso hacía la pregunta de la cultura, porque ¿qué cultura? Es decir, qué creencias, valores, procesos, símbolos estamos creando para que esto se pueda dar, que es la responsabilidad personal de cada individuo, trabajando en una interdependencia positiva, que en caso de una organización es una organización y es una comunidad de por sí, donde podamos trabajar, ¿no?, de una manera, con roles claros, con funciones claras, con KPIs claros de cada uno y dándonos feedback de forma natural. Sí, y la cultura que dices es clave. Yo, por ejemplo, en la clínica, o sea, he sacado gente y ha entrado otra gente, ¿vale? Pero porque era necesario, o sea, quizá se hizo muy rápido y no se pudo como seleccionar bien por la necesidad de la operación financiera y de la situación. Pero ahora que se puede ordenar, se está ordenando para que se lleve a cabo, ¿no? Y hay una cosa que yo tenía muy clara y es el tipo de energía que quiero. No quiero gente que está en la queja, en la exigencia, no. Quiero gente que esté en aprender, en aportar, en amar, en acompañar. Quiero esa vibración, me da igual el puesto que tengas, lo que sepas, o sea, no es que me da igual, lo iremos cubriendo según las necesidades del negocio, pero lo que está claro es que si eres una persona orientada a la queja, a la crítica y tal, no te quiero en este equipo. O sea, no lo quiero. Si tú crees que alguien del equipo hace algo mal, pues propón cómo mejorarlo, ¿vale? A mí no me critiques al equipo, ni me... No, no quiero no, juicios, crítica, exigencia, no quiero esa vibración, es que no la quiero, no la quiero. Y yo creo que, a ver, dentro de los 4 modelos, ¿no?, está el modelo más de queja, el modelo más impulsivo, el modelo más mediador y el modelo más expansivo, que es el que integra el impulsivo y el mediador, ¿no? Y se expande, y expande porque se equilibra el solo, ¿no? Yo creo que el modelo de queja todos lo tenemos, ¿no? Me recuerda el capítulo de Homer Simpson este que decía, no te quejes, y le salían los bultos, ¿no? Y le decía al médico, hombre, sí, 5 minutos al día, sí, ¿no? O sea, yo creo que la queja es algo que el ser humano hemos aprendido. Entonces, el líder, para mí, cuando hay alguien quejándose, debe de recordar que es un niño llorando y que no puede llorar porque es adulto y se está quejando, ¿no? Entonces, ese reconocimiento de la queja, muchas veces ese hacerle ver que en esa queja, en él, no en ti, en él hay una oportunidad que puede activar, forma parte, porque por eso eres el máximo responsable y has tenido la idea, la has ejecutado, y otras personas que vienen aquí a desarrollarse. Sí, lo que Imagínate, pasa que también te digo una cosa, Ramón, una o cosa es sea, vivir en la queja. Es un modelo que funciona y en hay la que saber muy sociedad. bien a quién seleccionamos porque yo no me voy a poner a desarrollar a toda la población. Es decir, yo voy a seleccionar de qué punto parto y a partir de ahí acompaño, pero no me vale todo. Entonces, si alguien vive en la queja, una cosa es quejarte de algo con un motivo o algo, vale. Pero hay gente que está en la queja y yo hablo de personas que estaban criticando, quejándose, o sea, su día a día era eso. Hay gente que es su día a día, entonces esa vibración no la quiero. Claro, pero es que ese día a día es porque el modelo de la queja funciona en nuestra sociedad. Y en eso, Bueno, les para la, funcionará a otros, a mí, pues para la sinceramente, supervivencia funciona. Nosotros no lo pues que queremos. les vaya muy bien. Eso es. ¿Sabes lo que Eh, quiero decir? Tengo la suerte de elegir y elijo Y gente ahora vamos a hablar de que se selección queja de solo talento. 5 minutos al día, Eso es. Y ¿vale? ahora vamos a Lo hablar que de vive selección ahí. de talento que me ha encantado, ¿no? Y cerrando ya la conversación, porque te dije que pasaría rápido la hora. En la selección de talento, por supuesto. Sí, yo he tenido la suerte de trabajar con directoras de talento globales que he aprendido mucho, ¿no? Siempre, y han llegado siempre a la misma conclusión. Buenas personas con ganas de aprender. Esto es lo primero, la base. Buenas personas con ganas de aprender. Si tienes cartera, además que te demuestren ya una experiencia increíble, con un talento increíble, ¿sí?, porque van a saber más que tú y te van a llevar a un nivel donde no te esperas. Y si no tienes cartera, pues gente con muchas ganas y muy motivado a la que le vas a tener que dedicar tiempo, ¿sí?, para que se desarrolle. Pero la actitud es clave. Estoy totalmente de acuerdo que es esa bondad, esa gente buena con ganas de aprender y evolucionar. Yo ya no sé si te diría bondad o no, ¿eh? Porque hay gente que se queja y es buena. No es mala, pero su desarrollo de conciencia quizás es más bajo, está en ese niño en vez de en responsabilizarse. Entonces, ese trecho de desarrollo, ¿no? De hacerle entender que dentro de la queja hay una oportunidad. Sí, sí es un perfil imprescindible y tal, y ya lo tengo metido. Pero ahora que estoy iniciando, yo voy a seleccionar lo máximo que pueda personas que estén en un nivel evolutivo
que puedan vibrar esa dimensión, esa conciencia, esa abundancia, esa colaboración, esa co-creación. Si puedo, voy a seleccionar ese nivel de vibración. Obviamente que sea el mejor en cada área y todo lo que tú quieras, pero para mí es importante porque si no voy a estar, en vez de desarrollando el negocio y a las personas, haciéndole a uno que deje de sobrevivir y empiece a ser. Sí, me gusta que hayas puesto el hincapié en la bondad, ¿no? Y te lo agradezco porque al final entender esto como un ser humano íntegro que evoluciona, ¿sí? Es que ¿quién es Vamos a malo? No poner, es que sean malos, es no, que no, son inconscientes. por eso me parece muy bien poner este etiquete, ¿no? Este adjetivo, bondad, seres humanos íntegros que evolucionan, ¿sí? Porque estoy de acuerdo que el buenismo empobrece, totalmente. Es que ¿qué es bueno o malo? Ser buena Entonces, persona. en lo no dual, creo que nos podemos ir a otro podcast, porque está siendo un regalazo y estamos en una hora y sería el podcast vamos a entrar al no dual, vamos a empezar a hablar de lo no dual, ¿no? Ni de bueno o malo, sino oye, al final, lo que es, y desde lo que es, desde Claro, lo que es, tener la libertad de decidir y crear, para claro. eso hay que sostener. Claro, y Entonces, yo obviamente quiero personas buenas. Lo que pasa que yo no sé si es que no, si es que las que no son buenas son malas o es que están en el ego, están en miedo, están en supervivencia. No lo sé. Pensar que es malo a alguien, o igual es que soy tonta, pero sí, hay gente mala, pero más que mala es avariciosa, es codiciosa, es egoísta, es negativa, ¿no? Y todo esto pues son energías que no quiero, pero yo no le voy a juzgar si es bueno o malo, yo qué sé, ¿sabes? yo mi Sé lo que experiencia, quiero y lo que no, ya está a mi partir de ahí. experiencia, voy a ser así como para cerrar fuerte y después dejarte a ti. Mi experiencia me dice que ser hijo de puta durante 7 días seguidos no lo aguanta nadie. Entonces lo que tienes es una No, suma de claro. comportamientos negativos que superan a los positivos. Exacto. Entonces, esta es mi experiencia. Estando con los mayores cabrones que he podido llegar a ver, al séptimo día, al sexto día se ablandan, no aguantan más. ¿Sí? Porque no soportas tanta negatividad. Entonces es un equilibrio. Estoy totalmente de acuerdo, por eso hablo de integridad y de que la suma de esa parte positiva supere a la negativa. Pero Exacto. vivimos en equilibrio y esto sería otro podcast para hablar, ¿no? Pero yo, haciendo un resumen, te agradezco muchísimo tu generosidad a la hora de compartir lo que has traído aquí de forma valiente de lo integral, de la consciencia, del liderazgo, del autoliderazgo, de los procesos, de la IA. Ha sido un auténtico placer y me gustaría que cerrases pues, un poco con un resumen que dejes a la audiencia, ¿no? Nada, que busquéis vuestro punto de equilibrio, que está en vosotros y que a partir de ahí aportáis todo lo que podáis. Y que también seleccionéis en qué vibración queréis estar, porque todos tenemos luces y sombras, por supuesto, pero intentemos que nuestra propia balanza esté más en positivo que en negativo y que acompañemos a otros a estar un poco más en positivo que en negativo. Esto ha ido de equilibrio de cuerpo, mente, energía, o equilibrado, al menos llegar a lo máximo que podamos. Somos humanos y somos imperfectos y lo seremos. Pero dentro de eso, un poquito mejor. Solución. Gracias, María. Sí. Muchas gracias, Ramón. Saludo a todos. Hasta aquí la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir creciendo como líder, entra en beforget.com/modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales, porque tú te mereces la exponencialidad.